Gentiles amigos, bienvenidos a Escudriñando tu Palabra. Hoy vamos a ver los 7 pecados capitales que cometió el rey David. Esta es una historia que está contenida en 2 de Samuel, en el capítulo 11, del 1 al 27. Y vamos a observar detenidamente y detalladamente todas las implicaciones que tuvo el pecado del rey David cometido con Betsabé. Pero hay una cosa bien interesante acerca de la palabra de Dios. La palabra de Dios, a diferencia de los libros de historia que nos narran únicamente las proezas, las cosas extraordinarias que hicieron los grandes héroes de la patria, la palabra de Dios nos muestra claramente cómo todas las virtudes, todas las proezas, todos los prodigios que hicieron estos hombres, pero también nos muestran sus debilidades, sus defectos de carácter y, por supuesto, sus pecados. Por eso nos da la confianza, la certeza, la seguridad de que sin lugar a dudas la palabra de Dios es fiel y verdadera. Porque no está escrita para favorecer a ninguna persona en particular, a ningún pueblo o nación en particular. Y estas narraciones que aparecen en la palabra de Dios, como el resto de su contenido, se escribieron para nuestra educación, es decir, para una guía que nos lleva de la mano para conocer cuál es la esencia misma de nuestra naturaleza. Y nos muestra cómo hombres extraordinarios también fueron hombres ordinarios. Y eso es justamente lo que nos lleva a entender que la palabra de Dios es una instrucción. Es decir, nos dice cómo debemos actuar. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Y cómo lo debemos hacer? Y la palabra de Dios es una identificación. Es decir, es un espejo donde vemos claramente si nosotros somos David, Job, Abraham, Isaac, Jacob, Isaías o cualquiera de estos extraordinarios hombres, o somos Esther, o somos Judith, o somos María, o somos la Magdalena. Es decir, en este bendito y extraordinario libro está el espejo donde nos vamos a ver absolutamente reflejados. Y eso, queridos amigos, es lo más importante. Porque hay un dicho que dice que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Y esa es la extraordinaria bendición. No tenemos que padecer, no tenemos que sufrir, no tenemos que llorar, no tenemos que lamentarnos. Si aprendemos del dolor, del pecado, del error ajeno, esa es la extraordinaria bendición que nos da Dios. Nos permite
que vengamos delante de su palabra y que evitemos el castigo. Por eso es que Dios no castiga, Dios nos corrige para que no vayamos al abismo y entonces ahí mismo tengamos que sufrir las consecuencias de nuestro pecado. Es decir, ahí sí tengamos que ser castigados. Pero Dios no castiga. Lo que nos lleva al castigo es justamente el no aprender de las extraordinarias narraciones que nos hace la palabra de Dios, para que al vernos identificados podamos conocer el presente y el futuro que nos depara si no corregimos el camino. Y por eso tenemos que actuar en conciencia con ese, porque la conciencia es la capacidad que tiene el ser humano para percibir la realidad y reconocerse plena y absolutamente en ella. Y actuar con ciencia, es decir, con conciencia, sin ese, porque es el conocimiento moral de lo que está bien y de lo que está mal. Es nuestro ayo, el que nos dice si vamos bien o nos regresamos. Eso es lo importante. ¿Cuáles son los 7 pecados capitales que cometió el rey David? Y dice en el versículo 1: aconteció al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra. Ojo, es el momento, todo tiene su tiempo debajo del cielo, dice el rey Salomón en el libro de Eclesiastés, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Primer pecado cometido por David: la pereza. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Pero veamos lo que implica el pecado de la pereza. El pecado de la pereza nos coloca en la zona de confort. Y por supuesto, la zona de confort nos llena de comodidad, pero nos lleva al ocio. Y los dichos que están ahí y permanecen por los siglos nos dicen claramente que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Y aquí nos vamos a dar cuenta cómo en realidad esto es verdad. Y hay otro dicho que dice que las aguas estancadas se corrompen fácilmente. Y otro nos dice: la cama de la pereza resulta con frecuencia la cama de la inmundicia, de la impureza. Por eso nos damos cuenta que en la naturaleza de todas las cosas, Dios ha establecido que el hombre que no tenga acceso a este bendito libro, que no tenga la oportunidad de poder escudriñar este maravilloso libro, puede escuchar atentamente
la voz de esos dichos populares que están ahí y que encierran gran conocimiento, absoluta sabiduría y nos traen la inteligencia para saber de qué forma y en qué manera actuar. Porque muchas personas dicen, o sea que la persona que no sabe leer o la persona que no tiene acceso al libro de la Biblia, pues ya está condenado. No, señores. Dios ha dispuesto en la naturaleza de todas las cosas una extraordinaria posibilidad de magníficos resultados. Y eso lo tenemos que tener muy presente. Entonces ahora vamos a ver cuál es el segundo pecado que cometió el rey David. La lujuria. Porque dice en el versículo 3 que envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron claramente, le dieron el primer aviso y le dijeron que aquella mujer no era una mujer común y corriente, que era una mujer escogida para Dios por su familia, porque ella era la séptima hija de Elián, y Elián significa gente de Dios. Pero no suficiente con eso, también era la esposa de Urías Eteo, que nada menos significa Jehová es mi luz. Tres cosas importantes tenía que haber tomado en cuenta el rey David antes de dejarse llevar por la lujuria. Que era la séptima hija, y ya sabemos lo que significa el número 7, el séptimo. Que aparte de eso era hija de gente de Dios. Y, por si no fuera suficiente, nada menos que esposa de el Señor es mi luz. Eso es importante, porque Urías Eteo era uno de los valientes del rey David, y esto lo narra 2 de Samuel, capítulo 23, 39. Tanto Urías como Elián su suegro son nombrados por la palabra de Dios como escogidos guerreros que actuaban en favor del rey David. Para nadie era un secreto el honor y el valor de Urías, porque era tan reconocido por todos los valientes, que el propio Elián le había confiado a su hija Betsabé en matrimonio al comprobar la fidelidad de Urías para con Dios y para con el rey. Entonces, esto significa que el rey tenía muy claro que tanto Elián como Urías eran valiosos, y ellos lo habían sustentado y le habían ayudado a llegar al trono por la voluntad de Dios. Es decir, herramientas que Dios colocó en la vida del rey David para que él pudiese llegar al trono. Y esto implica que Dios lo llevó al trono, pero fue ayudado por hombres de honor como Urías, como Joab y su comandante en jefe, y como Elián. Entonces, todo esto lo tenía que haber considerado claramente el rey David. Saber que si se metía y se dejaba llevar por la lujuria, lo estaba haciendo
en contra de sí mismo. Allí empezó, sin darse cuenta o sin importarle, a socavar el mismo rey David su reinado. Y entonces dice que envió David mensajeros sin importarle nada y la tomó. Y ella vino a él y durmió con él y él durmió con ella. Y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Aquí hay dos cosas importantes. Una, que se purificó de su inmundicia porque acababa de pasar su periodo menstrual, y es lo más probable. Pero también hay otra cosa bien importante, que nos habla de que se purificó de su inmundicia porque para nada estuvo de acuerdo en acostarse con el rey David. Fue tomada por la fuerza. Entonces aquí nos damos cuenta que para nada Betsabé accedió voluntariamente a los deseos del rey. Entonces podemos ver que ese deseo corrupto se tornó más violento porque definitivamente le importó incluso que ella hubiese terminado su periodo menstrual. Y ya sabemos lo que dice la palabra de Dios acerca de las implicaciones que para los judíos tenía una mujer que estaba en menstruación. Y aunque ella le notificó, porque también le notificaron todos los hombres anteriormente vistos, que era la esposa de Urías, la lujuria cegó de tal manera al rey David que no le permitió darse cuenta del terrible pecado que estaba cometiendo y se acostó con ella. Y por tratarse del rey, ella definitivamente no se pudo negar. Porque hay unas corrientes que hablan, y ya sabemos, corrientes machistas que dicen que Betsabé prácticamente sedujo al rey. Y eso no es verdad. Porque ella se estaba bañando y no era la primera vez que se bañaba. El problema fue que el rey David nunca había estado presente cuando ella se bañaba, porque él estaba cumpliendo con su deber. Pero esta vez se dejó llevar por la pereza y tuvo acceso al lugar donde ella se bañaba. Y dice el versículo 5 que concibió Betsabé y envió a hacérselo saber al rey David, diciendo: estoy encinta. La palabra de Dios no es muy específica, no nos narra la historia completa, porque como dice el apóstol Juan, si se escribieran todas las cosas que han sucedido, entonces no cabrían los libros para narrar todas las implicaciones que tiene la historia del rey David, la historia del rey Salomón, la historia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y entonces ella lo hizo porque estaba aterrada, porque había una ley que decía claramente que la mujer que fuera hallada en el adulterio